Por favor, pongan en silencio sus micrófonos, si no los vamos a utilizar ahorita, que los micrófonos estén en silencio, por favor. Bien. Entonces, en esta primera parte, en esta primera unidad, pues vimos los conceptos básicos. Vimos que, bueno, SQL, como ustedes saben, es el lenguaje estructurado de consultas. Se utiliza básicamente para lo que es la parte del poder acceder a la base de datos y hacer diferentes operaciones con ellas, que son tres lenguajes básicamente los que cohabitan ahí, ¿no? Bueno, algunos expertos dicen que son dos, que es el lenguaje de definición de datos y el lenguaje de manipulación de datos. Yo lo divido en tres, que es el lenguaje de definición de datos, el lenguaje de manipulación de datos y el lenguaje de consultas. ¿Sí? Ahora bien, veíamos también que es un gestor, que finalmente es un software que nos permite interactuar con la base de datos, ¿no? Para poder crear todos los esquemas, todos los objetos necesarios dentro de la base de datos y poder recuperar la información. Vimos que MySQL o MariaDB, bueno, es un gestor de base de datos que es libre, en el caso de MariaDB es libre, y bueno, puedes ocuparlo en diferentes plataformas de sistemas operativos. Platicamos también que ese gestor de base de datos tiene datos de tipo numérico, de cadena y de fecha, entre otros, como lo es el int, el float, el decimal y el autoincrement en el caso de los numéricos. Cadenas, vimos que tienen datos de tipo char, varchar, text, binary, block, enum y set, ¿no? El char y el varchar se diferencian en el que el char tiene una longitud fija y el varchar tiene una longitud variable. En el char, si yo digo que tiene 5 caracteres, es porque siempre va a tener 5 caracteres, no va a tener ni más ni menos. En cambio, en el varchar, si yo digo que tiene 100 caracteres, puede ser que el valor que voy a almacenar tenga nada más 10, ¿ok? O puede ser que tenga los 100, o puede ser que tenga 50, por eso es de longitud variable. Y el text, pues bueno, es para datos o de gran cantidad de información, ¿no? Vimos o platicamos también acerca de los enum, las enumeraciones, que crear un tipo de dato y dentro de los paréntesis colocar los valores posibles para ese campo, de tal forma que solamente pueda tomar un valor de los que están en esa lista. Y los set, que se parecen a los enum, dijimos que es un tipo de dato en donde el campo va a poder tomar una combinación de los que estén en la lista. ¿Ok? Básicamente eso fue lo que platicamos hasta ahí, es esa parte. Vimos los datos de tipo fecha, el day, el time, el daytime y el year, ¿no? Que son los datos para poder manejar fechas en MariaDB. Platicamos también de los modificadores de acceso que le podemos poner a cada uno de los campos. El default es para poner un valor por defecto, ¿no? Cuando no se le asigne un valor al atributo o al campo al momento de insertar, tomará el valor por defecto. Vimos también el unique, que es para indicar que una columna, es decir, un campo, el valor de un campo no se puede repetir. No es una llave primaria. Sin embargo, hay valores o campos que no deben ser, no debe repetirse su valor en la base de datos. Entonces, lo hacemos que sea unique. Vimos el primary key, que es para las llaves primarias. El null y el not null. El null especifica que puede haber ausencia de valor. El not null significa que no puede haber ausencia de valor. El autoincrement, para que hagamos que un campo, además de que sea numérico, se vaya incrementando solito de uno en uno, sin necesidad de que nosotros le demos el valor. El unsigned, para que no tome valores negativos, es decir, solamente va a tomar valores positivos. ¿Sale? Ahora, después de eso, comenzamos a ver lo que es el lenguaje de definición de datos propiamente. ¿Sí? Primero vimos que para crear una base de datos, pues es create database y el nombre de la base de datos. ¿Ok? Vimos también que para mostrar todas las bases de datos es con show database. Vimos que para poner en uso una base de datos se pone use y el nombre de la base de datos. Y vimos la parte de la creación de las tablas. Ese es el esquema general de la creación de una tabla.
Vimos este ejemplo donde estamos creando una tabla, ¿ok? Con una llave primaria y con algunos valores donde estoy poniendo valores por defecto. Y en ese caso estoy poniendo un ejemplo de cómo sería el tipo enum, ¿no? El enum. Vimos un ejemplo con llave foránea, ¿ok? Donde estoy haciendo referencia a la clave de la carrera, creo un constraint foreign key con la clave de la carrera, hago la referencia a la tabla en donde está la llave primaria y el valor y el nombre de la llave primaria en esa tabla. Vimos también cómo poner una llave primaria compuesta, que es cuando nosotros requerimos que más de un campo sirva como llave primaria. Y entonces hacemos que el conjunto de ellos sea una llave primaria y lo ponemos al final poniendo constraint, primary key, número folio en este caso. Entonces el conjunto de número folio, el separador ordenado no se puede repetir. Puedo el número 01 folio 654, el número 01 folio 780, pero no puedo tener dos veces el 01 780. La combinación de ellos no se puede repetir. Después de esto vimos cómo crear tablas para crear una copia de una tabla, ¿no? Y vimos dos maneras de hacerlo. Vimos que la primera de ellas es utilizando el select asterisco from carrera o el select asterisco from y algo, una consulta X, la que sea, una consulta acá de este lado. Lo que va a hacer es va a crear la tabla, la estructura, y en este caso va a poblar la tabla con los datos que ya se encuentren almacenados en ella. Si yo no quiero que me lo llene de datos, solamente quiero la pura estructura de la tabla, creo una copia con la misma estructura, lo que hago es creo una tabla con otro nombre y le digo like y el nombre de la tabla de la que va a crear en este caso la copia, en este caso de carrera, ¿no? Ejemplo 2 va a ser una copia de la tabla carrera, pero solamente en su estructura. En el anterior, ejemplo 2 va a ser una carrera, pero además de la estructura lo va a llenar con datos. Ahora, si yo quiero ver todas las tablas que tengo en mi base de datos, le pongo show tables y con eso veo lo que son las tablas que tengo creadas. Si por alguna razón perdí mi script y quiero ver cómo hice una tabla, pues le pongo show create table y el nombre de la tabla que yo quiero visualizar, su código de cómo se creó. Entonces pongo show create table y el nombre de la tabla, ¿no? En este caso, carrera. Si yo quiero ver los campos de una tabla y su descripción, pues le pongo describe y el nombre de la tabla. Y con eso me va a mostrar cada uno de los campos, su tipo de datos, su longitud, si es llave primaria, si es llave foránea, si tiene un valor por defecto. Me va a mostrar toda esa información. Eso ya lo vimos en el ejemplo de ayer. Esto lo vamos a checar más adelante en SQL procedural, lo de las vistas. Vimos también cómo alterar tablas. Una nueva columna, modificar una columna, cambiar el nombre y su definición o eliminar una columna. Platicábamos que la forma de hacerlo es poner alter table, add, el nombre de la columna, tipo de dato y longitud, ¿no? Alter table, por ejemplo aquí carrera, add reboe, va a agregar el campo reboe, ¿ok? Con un varchar de 10 y not null, ¿no? De esa manera, pues nos queda como algo que, como un nuevo campo y lo va a agregar al final de todos los campos de esa tabla. Pero si tú quieres que se agregue al principio, es colocarle la palabra first al final y entonces lo va a colocar al principio de todos los campos. Si tú quieres que se agregue después de otro campo, le pones la palabra after para que quede después del campo que tú le indiques a continuación, ¿no? Y que de esa manera lo va a poner después de. Entonces tú ahí lo puedes posicionar en el lugar que tú quieras, ¿no? Utilizando la palabra after. Entonces hay tres formas de hacerlo, ¿sí? Siempre es con alter table, el nombre de la tabla add, el nombre del campo y su definición. Si lo dejas así, lo agrega al final. Si le pones first, lo agrega al principio. Y si le pones after y después de un campo, lo agregará después de ese campo. Ahora, si yo necesito eliminar una columna, es decir, un campo de la tabla, pongo un alter table, el nombre de la tabla, drop
y el nombre del campo que yo quiero eliminar. Por ejemplo, aquí estoy eliminando Reboe, ¿ok? Que es un campo. De esa manera elimino mi columna de la tabla, que a lo mejor la puse de más y no la necesito, entonces me veo en la necesidad de eliminarlo. Ahora, hay dos maneras de modificar un campo. Está el modify, que lo único que me permite es modificar la definición, es decir, su tipo de dato y su longitud, ¿ok? De un campo, de un atributo. Le pongo alter table, el nombre de la tabla, modify, el nombre del campo que yo voy a modificar, en este caso se llama nombre, y le pongo su nueva definición, en este caso un varchar de 100. Estoy alterando su definición. Solo puedo cambiar la definición. Con modify solamente puedo alterar la definición. El nombre del campo permanece intacto. Y esta es la otra forma, con change. Change lo que hace es me permite cambiar tanto el nombre como la definición. Entonces yo aquí le pongo, por ejemplo, alter table, carrera, change nombre por nombre carrera, ¿ok? Y le pongo su nueva definición, varchar de 200, ¿ok? Entonces con change como la definición, esa es la diferencia con modify. Y finalmente, bueno, para renombrar una tabla se pone rename, el nombre de table, el nombre de la tabla, to y el nuevo nombre, ¿no? Por ejemplo, aquí puse rename, table, carrera, to, carrera 666, ¿no? Entonces, estoy cambiando el nombre de la tabla carrera por carrera 666. Y para eliminar una tabla y una base de datos ocupamos drop database de datos, con eso eliminamos una base de datos. Y drop table y el nombre de la tabla, con eso eliminamos una tabla completa. ¿Vale? Y eso es todo lo que vimos a lo largo de la unidad 1. Preguntas, ingenieros. De mi parte, ninguna. No, profe. No, No, profe. Bueno, va a ser necesario entonces que hagan sus actividades de esta unidad. Básicamente, a ver, permítanme. Les voy a compartir el Moodle. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bien, entonces, fíjense. Básicamente, ustedes, la actividad 1, que es el se vence el día sábado 3 de octubre, ¿sí? De esta semana. Solamente hay 3 envíos. Y la práctica 2, la actividad 2, que se vence también el día 3 de octubre, ¿ok? Nada más hay 2 envíos de esta actividad.
Y tenemos la actividad 3, que para eso les di más tiempo para que la terminaran, aunque está muy fácil realmente, ¿sí? Es para el día 10 de octubre. Señores, no dejen las actividades para el final, por favor. Al último, al mero día, ya están haciendo la actividad por el método ALMA, ¿sí? Y entreguen luego cada porquería de actividad, que bueno, da hasta miedo, por no decir otra cosa, ¿sí? Entonces, ustedes saben si lo dejan para el final, pero eso significa que como el día 10 se vence esta actividad, el día 12, del día 12 al día 14, aunque no nos toque clase, del día 12 al día 14 tendrán para de la unidad 1. Del día 12 al día 14 tendrán para realizar su examen de la unidad 1. Y para que tengan derecho a hacer el examen de la unidad 1, deberán haber entregado previamente el anteproyecto de la materia, ¿sí? Que es de lo que vamos a platicar ahorita, del anteproyecto de esta materia. ¿Preguntas? No, profe. Yo tengo una, profe. Ajá. Una pregunta, ¿la aplicación de la plataforma no funciona o qué problema tiene? Porque intento verla desde el teléfono. No, según yo, para ser más fácil, pero no me permite ver las materias ni nada de eso. No tengo idea, porque nunca he usado la aplicación. Ah, ok, gracias. Yo generalmente siempre me meto desde el navegador. Es que cambió el link, quizás le estás poniendo el anterior. Eso puede ser, No, voy a meter el grupo y eso, pero sigue igual. porque antes era sistemas.net, ¿no? Sí, cambió el link y pues quizás, bueno, eso puede ser una opción. Bien. Preguntas, comentarios, antes de que pasemos a lo del formulario, a lo del proyecto. No, ninguna. Como ya les había yo mencionado, el proyecto que van a realizar ustedes es un punto de venta para una empresa de su preferencia, ¿no? Entonces puede ser papelería, ferretería. Déjenme, les voy a compartir. Puede ser una papelería, una ferretería, una dulcería, una farmacia, una tienda de abarrotes, puede ser no sé, un club de nutrición, ¿cómo se llama? Una tienda de ropa, Una panadería. una panadería, una zapatería, Una tienda de electrónicos, tienda de electrónicos, Refaccionaria. una refaccionaria. Prácticamente cualquier cosa que necesite tener un inventario de algo para vender. Exactamente. Yes. Entonces, algo que sea ventas, ¿no? Todo lo que es ventas, normalmente, bueno, pues tú vas a tener un catálogo donde vas a tener todas tus entidades fuertes, vas a tener la operación. La operación a su vez, bueno, esta se va a dividir normalmente en ventas, compras, corte de caja, almacén, ¿no? Pero además vas a tener otras opciones como lo son las utilerías.
donde vas a tener consultas, vas a tener el respaldo, la recuperación de la base de datos y reportes. ¿No? El catálogo, bueno, puede variar, el catálogo puede variar un poquito dependiendo, ¿no? En general, por ejemplo, no sé, depende, es que eso va a depender mucho de cómo esté organizada la tienda, ¿no? Pero a lo mejor puede ser que tengas categorías, marcas o proveedores. Marcas, clientes, productos, ¿no? Y a partir de eso, a partir de de este conjunto de catálogos es que se genera todo lo demás que está en las operaciones, ¿no? Todo lo que está en las operaciones. Y normalmente, bueno, te digo, debería tener una utilería. Debería tener las utilerías. Esto debe contar con un login, ¿sí? Para inicio de sesión. ¿Ok? Debe llevar un login para un inicio de sesión. Y bueno, habrá dos partes. Debe haber por lo menos dos partes. Debe estar la sesión del vendedor y la sesión del administrador. Ahí, ¿quién sale? Entonces, va a ser necesario que tu anteproyecto cuente con lo siguiente. Primero que nada, la hoja de presentación. Dos, el nombre del proyecto. Por ejemplo, sistema de control de ventas de panadería. Sicobepa, sistema de control de ventas de panadería, por ejemplo, ¿no? Y ahí le ponen, ¿no? Por ejemplo, sistema de control de ventas de panadería. ¿Sí? Nombre del proyecto. 3, una introducción. Puedes hablar de que es un sistema de información, de qué son las bases de datos e indicar de qué se trata, ¿no? El número 4, la descripción del problema. El número 5, el objetivo del proyecto. El 6, requerimientos. Aquí en esta parte tú vas a tener que describir qué tiene que hacer el sistema. Básicamente es lo que tú tienes que describir. ¿Qué tiene que hacer el sistema? ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo de requerimiento funcional. Requerimiento funcional número 1. Permitir el acceso con usuario y contraseña a los miembros registrados. Eso significa que, bueno, a lo mejor vas a necesitar como parte de tus catálogos, vas a necesitar algo que se llame usuarios, ¿no? Acá en los catálogos vas a necesitar algo que se llame usuarios. Pero lo único que el administrador, por ejemplo, sea el único que pueda registrar usuarios, ¿no? Ese sería el requerimiento funcional número 2, por ejemplo. El admin es el único que puede registrar usuarios. Otro, por ejemplo,
RF3. Llevar la gestión de los clientes. ¿Sí? Ese sería el requerimiento funcional. Llevar la gestión de los clientes. Para que no estés poniendo dar de alta a un cliente, dar de baja a un cliente. Con que me digas llevar la gestión de los clientes, yo entiendo que es un ABC de clientes, ¿no? Y así para cada uno de los elementos que tengas en tu catálogo. Y así listar, quiero que me listes todas las cosas que va a hacer tu sistema. Por ejemplo, mi sistema podrá registrar ventas. El sistema podrá realizar el corte de caja del día. Podrá registrar los movimientos que luego vienen y sacan dinero de caja que para comprar algo, bueno, que se puede registrar ese movimiento, por ejemplo. Dar unas breves instrucciones. Sí, manden. Dar unas breves instrucciones, profe. No te entiendo. Que dar unas breves instrucciones. Pues no, aquí no estamos dando unas breves instrucciones, estamos delimitando lo que puede hacer o lo que va a hacer nuestro sistema. Tenemos que tener claro qué es lo que va a hacer nuestro proyecto, ¿no? ¿Cuáles son las operaciones que yo voy a poder hacer con mi proyecto? ¿Ok? Ese sería el requerimiento, la lista de requerimientos funcionales, ¿ok? Básicamente eso. Ahora, después de eso, después de que ustedes ya definieron esa parte de los requerimientos funcionales, pues el número 7 hasta este punto del anteproyecto es describir los módulos del proyecto. ¿Cuáles son los módulos del proyecto? Cuando digo describir los módulos del proyecto es como esto que está acá, el módulo de catálogos, el módulo de operación, el módulo de hotelerías, y qué van a ser cada uno de los módulos internos que va a tener el proyecto. Y finalmente, después de eso, ya que tienen eso, es el análisis de la base de datos. Que básicamente es la parte de identificar entidades, atributos, llaves primarias, análisis de cardinalidad, LR y la conversión de ER a tablas. Hasta ese punto va a llegar nuestro anteproyecto. Ocho puntos los que yo les voy a pedir que tenga su anteproyecto, ¿sale? Preguntas, ingenieros. No, profe, está perfecto. No, profe. Creo que no. Bueno, hoy tuvimos poca audiencia, ¿eh? Bueno, faltó gente, creo. Sí, faltaron varios. Básicamente es lo que tienen que ir diciendo. Entonces, ya les dije, del día 12 al 14, día 12 al 14, será el examen de ¿Podrían la unidad. apagar? ¿Alguien tiene? Por favor, que lo apague. Gracias. Por favor. Entonces, el día 12 al 14 será el examen de la unidad. Uno. ¿Sale? Por ahí les voy a estar pasando un formulario. Por ahí les voy a estar pasando un formulario en donde les voy a pedir sus datos, les voy a pedir
su número de control, su nombre completo, su correo electrónico, ¿verdad? Básicamente para que me lo hagan llegar, para que yo por medio del correo electrónico que ustedes pongan ahí, les haga yo llegar su examen de la materia el día 12. ¿Sale? Ok, profe. Bueno. Preguntas, chicos. No. Bueno, entonces, dudas del anteproyecto, de lo que tiene que llevar el anteproyecto, la hoja de presentación, el nombre del proyecto, la introducción, la descripción del problema que van a resolver, el objetivo del proyecto, la lista de requerimientos funcionales, ¿ok? La descripción de cada uno de los módulos que va a llevar el proyecto, el análisis de la base de datos con los puntos que ya mencionamos y listo. Esto tiene que estar antes del día del examen. Por lo tanto, eso lo tienen que entregar a más tardar el día 11 de octubre. Debe estar listo el anteproyecto. ¿Sí? 11 de octubre. ¿Sale? ¿Va a poner una pestaña para entregarlo, Ok. profe? Sí, voy a poner un vínculo en el Moodle para que lo entreguen ahí. Ujú. Ahora, las siguientes, porque como esto es progresivo, en cuanto a la parte documental, les voy a compartir el Moodle, permítanme un segundo. Se me perdió el Moodle. Quizá. En cuanto a la parte documental, pues bueno, en esta parte, la primera parte es esto. En la siguiente entrega, que es la implementación, les diré qué es lo que va a llevar ahí y simplemente no me van a entregar un documento distinto. En ese mismo documento agregarán la parte de la unidad 2, que es la implementación de la base de datos, y así nos vamos. En la parte de la unidad 3 van a agregar la lista de consultas que van a implementar. En la parte de la unidad 4 van a implementar los procedimientos almacenados y le van a ir agregando más cosas a ese documento hasta que lo terminemos. ¿Sale? Ok, prácticamente es ir en partes cada unidad para entregar el proyecto. Ya. O sea, desarrollar el proyecto a través de todas las materias del semestre. Exactamente. Digo, unidad. Entonces, ¿vale? Bien. ¿No hay preguntas? No, profe. ¿No? ¿Los demás? ¿Preguntas? No, profe. No, profe, ninguna. Bien. Entonces, pues bueno, terminada la unidad 1, la semana que viene vamos a iniciar ya lo que es la parte de la unidad 2. Es responsabilidad de ustedes hacer las actividades. Si tienen dudas de las actividades, pues ya saben que me pueden preguntar. Sí, profe. Gracias, ¿Vale? profe. Hoy voy a Sí, estar profe, gracias. subiendo los videos a la plataforma. Ayer ya no me dio tiempo, pero hoy subo los videos de lo que hemos platicado esta semana a la plataforma para que los tengan. ¿Sí? Sobre todo el video de ayer que ven que pues prácticamente ejemplificamos toda la parte, lo que es el lenguaje de definición de datos, todos los alters, lo ejemplificamos el día de ayer, ¿no? Entonces,
hay que ponerse truchas con eso para hacer las actividades. ¿Vale? Bien, les voy a pedir que enciendan sus cámaras, por favor. Un momento. Si pueden encender sus cámaras un momento para que... Bien, prendan sus cámaras, chicos, para que quede la evidencia. Paulo se fue. Bueno. Bien, entonces. Muy bien. Bueno. Gracias. Entonces nos vemos el día miércoles de la semana que viene. Por favor, a los que no entraron hoy, avísenles para que vean el video y vean lo que se habló. ¿Sale? La Ok. lista, profe. Sí, Mande. profe, ¿qué? La lista La- de asistencia, ¿no? Lista de asistencia. Usted no pasa lista. No, yo no paso lista. Ok. De hecho, por eso grabo. Y aquí en el video a un ladito tengo la lista de participantes. Estoy viendo mi lista de participantes. Estoy viendo que está Alejandra, Ángel de Jesús, Carlos Noé, Ernesto, Génesis, Gilberto, Jania, Sergio, Irving, José de Jesús, Leonardo, Marisol y Miriam. Son los que están el día de hoy presentes. ¿Sí? Por eso Así tengo de la malo es que ya quiere perjudicar a los demás. por eso yo aquí veo, ¿no? No, pues a esas alturas del partido ya están grandecitos, ya cada quien sabe su responsabilidad, ¿no? Yo no tengo que estarlos, ¿cómo se llama? Arreando para que entren, ¿no? Y por eso la clase queda grabada. Si por alguna razón X, Y, Z amanecieron crudos y no les dio tiempo de conectarse, no sé, lo que sea, ¿sí? Pues bueno, ahí queda la grabación, ¿no? Ahí está grabado. Y de todas maneras, pues bueno, me pueden preguntar, ¿vale? Sí. Bueno, nos estamos viendo, cuídense mucho. Les mando un abrazo a cada uno de ustedes. Y estamos Igualmente, pendientes. profe. ¿Sale? Dale. Adiós. Adiós. Luego, Adiós. cuídense.